Esperar en Dios. Qué difícil nos parece tener que esperar, tener que ser pacientes, tener que aguardar en el Señor. Se podría decir incluso que nuestra propia naturaleza caída, después de que Adán y Eva dejaron a Dios en el huerto del Edén, se llenaron de soberbia, de orgullo y el pecado entró en el mundo, desde entonces la naturaleza de los hombres es contraria a la naturaleza de Dios y por eso nos cuesta muchísimo ser pacientes delante del Señor. Es por esta razón, queridos hermanos, que necesitamos la gracia de Dios en nuestros corazones, la fortaleza del Espíritu Santo para poder ser personas que esperan en Dios en esos momentos en los que oramos, en los que pedimos la ayuda del Señor. Si aprendemos a esperar, ciertamente Dios sale en defensa nuestra, responde nuestras oraciones, nos ayuda, tal como lo dice su palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 25, bueno es Jehová al alma que en él espera. Si tú aprendes a esperar en Dios, verás la bondad del Señor. Pero aquí viene el gran desafío, qué difícil nos es esperar en Dios. Como parte de nuestra serie de esta semana, que lleva como título Espera en Dios, quiero que el día de hoy meditemos en un tema en particular que ya hemos tocado anteriormente, y si tú has estado siguiendo las meditaciones Ascender, recordarás que en varias ocasiones insisto en esto. ¿Por qué? Porque creo, queridos hermanos, que necesitamos desarrollarnos más en cuanto a esta virtud. El título de nuestra meditación del día de hoy es Paciencia y Confianza. Esta es nuestra meditación del día de hoy, paciencia y confianza. Ya anteriormente hemos hablado sobre la paciencia, hemos hablado sobre confiar en Dios, pero el día de hoy quiero que volvamos nuestros ojos a estas verdades y que nos propongamos ser esta clase de personas que son pacientes y que confían en Dios en el tiempo de la espera. Muy probablemente el día de hoy tú estás orando por alguna situación que te aqueja, estás enfrentando algún problema matrimonial, quizás llevas batallando ya tiempo en tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, quizá las cosas se han puesto difíciles entre ustedes y estás orando al Señor por eso, sin embargo no has visto respuesta. Puede también que estés orando por alguno de tus hijos, quizá se apartaron del Señor, están mostrando rebeldía, cierta aversión a las cosas de Dios y has estado orando pero no ves respuesta. Quizá también eres una persona que se encuentra batallando con una enfermedad, con una deficiencia en su cuerpo, quizá un diagnóstico terrible, acabas de recibirlo y quisieras no tenerlo y estás orando a Dios para que esa situación cambie. Probablemente estás en alguna condición económica desfavorable, deudas, compromisos, quizás sin trabajo, y estás orando para que Dios responda a esa necesidad y no parece venir la respuesta. ¿Qué hacemos cuando estamos en una situación así? Cuando tenemos un problema y oramos y parece que la respuesta está tardando. Bueno, eso significa que hemos entrado en el periodo de la espera en Dios, esperar en el Señor. Y muchas veces, hermanos, nos encontramos en esa espera, pero no sabemos cómo desarrollarnos, qué hacer en esos tiempos, qué hacer en esos momentos. Sin embargo, la palabra de Dios nos orienta, nos da algunas pautas y nos invita a tomar ciertas decisiones mientras estamos esperando. ¿Por qué? Porque la espera en Dios, hermanos, no es un tiempo para sentarse y dejar de trabajar o dejar de ocuparse, sino que la espera en Dios es un tiempo muy importante en el que hay que hacer ciertas cosas que si las cumplimos, esto, hermanos, nos prepara para recibir la respuesta que tanto necesitamos. Así que si tú te encuentras en una situación como esta, quizá eres una persona que está batallando con algo, presta atención a esta reflexión del día de hoy. Estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. ¿Qué te parece, querido hermano, querida hermana, si entramos a nuestra meditación, a nuestra reflexión de hoy? Prepara tu Biblia, prepara tu cuaderno de notas, porque aquí comenzamos. Isaías capítulo 26, versículo 4 dice: Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La paciencia es una de las cosas más importantes en la vida de un creyente.
Aquel que ha aprendido a esperar y se conduce en la vida con una actitud paciente, en realidad ha madurado en la fe. Sin embargo, muchos tienen dudas acerca del significado bíblico de ser pacientes. Mira, en el contexto bíblico, la paciencia nunca es sentarse en un rincón sin hacer nada. Tampoco es esperar que las cosas sucedan de buenas a primeras. En realidad, la paciencia abarca algunos elementos indispensables. Por ejemplo, en la Biblia, aquel que es paciente es comparado con una persona que sabe perseverar, que sabe insistir. En otras palabras, es una persona que no se da por vencida fácilmente. Antes, aun cuando tropiece y caiga, volverá a levantarse y con ahínco volverá a intentarlo. Proverbios 24:16 declara: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este pasaje significa que los justos no son personas perfectas, sino personas perseverantes que se levantan y vuelven a intentar. Por otra parte, al respecto de la perseverancia, está escrito en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo interesante es que en este contexto, versículos anteriores, se nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por ende, la persona paciente es una persona que sabe perseverar aun cuando todo es adverso y negativo. Además, en la Biblia, la persona paciente es comparada con una persona que es diligente y que hace con suma responsabilidad lo que se le ha encomendado. Dicho de otra forma, la persona que ha aprendido el arte de la paciencia no es una persona desobligada o inactiva. Permíteme darte un ejemplo bíblico. Antes de ser llamado para el ministerio profético, Eliseo se encontraba trabajando arduamente. De algún modo, él sabía que Dios usaría su vida y que más tarde llegaría a ser un profeta del Dios Altísimo. No obstante, antes de ser llamado, estaba cumpliendo diligentemente sus responsabilidades. Observa los eventos que tuvieron lugar cuando fue llamado. En el primer libro de Reyes 19, versículo 19 en adelante, está escrito esto: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes. Un segundo. Ok, disculpen un segundo que tuve aquí una cuestión con mis equipos. Vuelvo a leer primero de Reyes capítulo 19, versículo 19. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Nota lo siguiente: el hombre de Dios no es flojo ni perezoso, no es un hombre inactivo, más bien es un hombre de esfuerzo, de acción, de trabajo, de responsabilidad. Antes de entrar en el ministerio, Eliseo estaba arando el campo, la tierra de sus padres, con 12 yuntas. Ese es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo, pero él sabía que llegaría el momento cuando Dios lo usaría con poder, lo levantaría como profeta para su pueblo. Mis amados, la paciencia siempre va acompañada de diligencia, de responsabilidad. Los hombres y las mujeres de Dios, mientras esperan las respuestas a sus oraciones, deben estar inmersos en el trabajo que Dios les haya dado. Hace algunos años comencé a orar a Dios que permitiera que nuestra iglesia creciera y que pudiéramos ayudar a otros a salir de la depresión, del desánimo, del fracaso, etc.,
comencé a hacer de esto una oración de casi todos los días. Siempre le estaba pidiendo al Señor que enviara gente a la iglesia, y un día, mientras estaba leyendo la palabra, Dios arrojó claridad a mi vida sobre lo que uno tiene que hacer mientras espera la respuesta. Leyendo la historia de Moisés en el desierto y cómo apacentó ovejas durante 40 años antes de ser llamado y usado por Dios, comprendí que el Señor, antes de usarnos, primero nos encuentra trabajando. Esta es casi una regla general en el marco de la Biblia. Por ejemplo, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro antes de ser llamado. Eliseo, como lo acabamos de ver, araba la tierra de sus padres con 12 yuntas de bueyes. Pedro y Andrés, antes de ser llamados por el Señor, estaban pescando, estaban remendando sus redes. Gedeón, uno de los jueces de Israel, antes de su encuentro con Dios, estaba sacudiendo el trigo, así lo dice el texto. Y la misma Ruth, antes de ser redimida, trabajaba en el campo, espigando con los segadores. Fue así, hermanos, que entendí que si quería que nuestra iglesia creciera, yo tenía que trabajar con más ahínco. Comencé a escribir libros de discipulado, que de hecho hoy se han convertido en una escuela. Escribí folletos, predicaciones, comencé a trabajar con más esfuerzo. Más tarde, ¿sabes qué sucedió? Dios empezó a enviar más y más gente a nuestra iglesia y comenzamos a ayudar a más personas. Amados, esperar en Dios no es estar inactivos, es trabajar, esforzarnos, ser diligentes en aquello que Dios nos haya encomendado. Por otra parte, en la Biblia, la paciencia está íntimamente ligada con la confianza. En otras palabras, la persona que espera es la persona que confía. Isaías capítulo 26, versículo 4 dice así: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquí el profeta Isaías nos invita a poner nuestra confianza en Dios, no solo por un momento o por una temporada, sino perpetuamente. Mira esto, muchas personas se acercan a Dios solo cuando tienen alguna clase de problema. Pero cuando las cosas comienzan a marchar aparentemente bien, se apartan, se vuelven a su estilo de vida sin Dios. Y eso es un error. El profeta nos exhorta a confiar en el Señor no por un momento, no cuando las cosas van mal, sino para siempre, como una decisión firme, porque solo en Dios hay una verdadera fortaleza y una verdadera seguridad. Mis amados, las cosas de esta vida no nos pueden proveer una estabilidad, una seguridad duradera. La seguridad que ofrecen las riquezas, los bienes, la posición social es ilusoria. Así como la espuma que aparece abundantemente, que parece imponente, pero cuando uno mete la mano está vacía, así también es la seguridad de las cosas de esta vida. Solo Dios es verdadera roca, verdadera seguridad. Confiar en Dios es estar dispuestos a esperar en Él, sea agradable a nuestros ojos o no el camino que Él haya señalado para nosotros. La fe no es otra cosa que esperar en la bondad de Dios. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y buen Padre, gracias porque en el tiempo de espera en el que hemos entrado, al pedirte por esta o aquella situación que enfrentamos, por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros trabajos, ese tiempo de espera en el que nos encontramos no es un tiempo sin sentido. Ayúdanos a vivir con propósito este tiempo de espera, a saber, Señor, que estás haciendo una obra en nosotros y a través de nosotros, y a ocuparnos en lo que nos corresponde, a hacer nuestra parte. Ayuda a cada uno, Señor, de los que se encuentran esperando en ti. Socórrelos. Y como dice la Escritura, bueno es Jehová al alma que en él espera. En el nombre de Jesús oramos y pedimos esto. Amén y amén. 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 Mis queridos hermanos, espero de todo corazón que esta pequeña meditación del día de hoy haya sido de bendición para ustedes, haya sido de fortaleza, de ánimo. Quiero preguntarte, ¿estás esperando en Dios? ¿Estás esperando que el Señor responda a una de tus oraciones? ¿Has clamado a Dios fervientemente por una situación que atraviesas y parece que la respuesta de Dios no llega? ¿Parece que estás orando en vano, que estás esperando en vano? Bueno, esto tengo que decirte,
que cuando esperamos en Dios, cuando nos encontramos en una situación de espera, donde hemos orado y la respuesta no llega, eso significa que el Señor ha decidido esperar, no responder de manera inmediata, pero de ningún modo significa que esa espera sea sin sentido. Hay mucho que hacer mientras esperamos en Dios. Una de esas cosas, que es la que hemos mencionado el día de hoy, es la de ocuparnos en las cosas que se nos han asignado. Hermano, si tú estás orando por tu familia, tienes que seguir trabajando por tu familia. Querida hermana, si tú estás orando por tu matrimonio, tienes que seguir cultivando una buena actitud. Tienes que ocuparte en lo que el Señor te ha dado. Ora por tu marido, sírvelo, bendícelo. Viceversa, querido hermano, si tú estás orando por tu matrimonio, si quizá estás orando por tu esposa, en este tiempo de espera tienes que cumplir esa responsabilidad. Sírvela, ámala, bendícela, haz lo que a ti te corresponde. Si estás orando por alguna deuda o un compromiso económico, hermano, hay que salir a trabajar, hay que cumplir nuestra responsabilidad, hay que hacer lo que a nosotros nos toca. Y esto, queridos hermanos, es la lección que les dejo el día de hoy. Ocupémonos en lo que nos corresponde. Ser personas que esperan en Dios no significa que hemos dejado de trabajar, hemos dejado de cumplir nuestra responsabilidad. Haz lo que te corresponde y hazlo con ahínco, hazlo con determinación y decisión. Mis queridos hermanos, espero de todo corazón y sinceridad que esta meditación haya sido de bendición para ustedes. Si así fue, ¿por qué no me escriben en la caja de comentarios? Déjenme saber qué es lo que han aprendido el día de hoy. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas. Recuerden que como pastor, mi meta es que ustedes sean edificados, sean fortalecidos y crezcan en la vida espiritual. Y ha llegado el momento de despedirnos, de decirnos adiós. No sin antes, hermanos, agradecerles todo el apoyo que nos dan a través del envío de estrellas, a través de el suscribirse, el formar parte, el dar clic en el botón de me gusta, dar clic en el botón de compartir. Eso nos ayuda muchísimo, hermanos, para poder seguir haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. Justo en este momento se acaba de activar una fiesta de estrellas. Si en algún momento han pensado en apoyarnos, han pensado en impulsar el trabajo que hacemos, este es un maravilloso momento para hacerlo. Recuerden, hermanos, que es una bendición poder recibir, es una bendición poder escuchar la palabra de Dios, pero también consideren a aquellos que les sirven, consideren a aquellos que trabajan para su bien espiritual. Yo los invito, hermanos, para que impulsen a esas personas, a esos canales, esas personas que trabajan para que ustedes puedan crecer espiritualmente. No dejen de reconocer el trabajo que ellos hacen. Si este ministerio ha sido de bendición para ustedes, impulsen el trabajo para que la palabra de Dios siga llegando todavía más lejos. Hermanos, ha sido maravilloso estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden que más tarde estaremos enviando el audio vía nuestros grupos de WhatsApp. Compártanlo con alguien más. Si alguien está viviendo alguna situación difícil, adversa, háganle llegar este audio y con seguridad va a ser de bendición para su vida. Gracias, mi hermana Daidie, por el envío de estrellas. Mi hermana Marilú, como siempre. Margarita Campos, gracias por ese apoyo. Mi hermana Matt Medina, siempre haciéndose presente. Bedid Medina también. Marta Ábalos, gracias por todo ese apoyo que nos dan, por todo ese impulso. Gracias por sostenernos, no solo con sus oraciones, sino con sus aportaciones. Me despido de ustedes, queridos hermanos. Mi nombre es Marlon Corona. Fue un placer enorme estar con ustedes. Recuerden, estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.